Entonces, hoy es la tercera sesión, es martes 16 de noviembre, y la idea sería empezar con nuestras, así como existe como cuando somos niños, nuestra primera autopista y nuestros primeros máquina de helados, etcétera, etcétera, ahora sería nuestras primeras demostraciones. A lo mejor ustedes ya lo han hecho en otros cursos en la prepa, no lo sé, pero bueno, la idea sería hacer eso y por eso le puse este título. Vale. Entonces, algo en lo que nos quedamos, muchachos, fue en... No habíamos enunciado, no hemos enunciado los postulados de Euclides, y lo que hicimos en la sesión anterior fue terminar estas, lo que le llamamos, déjenme voy a la sesión 2. Aquí estoy, espérenme, déjenme comparto, yo la estoy viendo y ustedes, de repente se me va el avión. A ver, ahí va. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Profe. Ok, entonces estábamos viendo las nociones fundamentales, ¿se acuerdan la vez pasada? Y terminamos de discutir, a ver, la sesión 1, en la sesión 1 vimos también sobre las nociones fundamentales. ¿Se acuerdan? Hicimos una serie de definiciones con las que empezaba Euclides. Eran 23 definiciones, entonces la sesión 1 y 2 vimos parte de estas definiciones, y en la sesión 2, aparte de ver las definiciones, hicimos varias construcciones con regla y compás, que como dije es lo que los griegos ocupaban, solo regla y compás. Y entonces ahorita en la sesión, en esta tercera sesión, sería comenzar con la cuestión de algunas demostraciones. No vamos a hacer miles de demostraciones en el curso. Los que vayan para matemáticas llevarán un curso que se llama Introducción al Pensamiento Matemático, donde, hasta donde tengo entendido, hacen muchas demostraciones de los postulados de Euclides, ya después, así como hoy los vas poniendo en los elementos, pero nosotros vamos a hacer algunas porque yo sigo insistiendo y creyendo que es una parte importante aprender esto porque nos da una estructura lógica y de razonamiento y de pensamiento. Creo que es importante. Pero no lo vamos a hacer siempre, pero sería bueno hacerlo al menos una vez en nuestra vida. Entonces, déjenme comenzar por justo discutir estos 5 postulados de Euclides, que no los hemos discutido. Esos son el punto de partida, bueno, ya son muchos puntos de partida, ¿verdad? Son las 23 definiciones, las 5 nociones comunes que ya discutimos, esto de que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, que el todo es mayor que la parte, etcétera, etcétera. Ya discutimos esas 5 nociones comunes, y ahora vamos a empezar con estas postulados de Euclides. Estas son las 5, las otras eran solo definiciones, estos son los 5 resultados que él postula, y a partir de estos 5 postulados se construye toda la geometría plana utilizando postulados y haciendo demostraciones de lo que sí. Entonces, el primer postulado de Euclides, muchachos, dice, ya lo escribí, está aquí en la pantalla, y dice, por 2 puntos diferentes pasa una sola línea recta. Yo creo que esto es muy intuitivo. Lo que nos está diciendo Euclides es, si yo tengo, fíjense, por un punto dado, yo puedo pasar un número infinito de rectas. ¿Están de acuerdo? Puedo pasar, miren, puedo pasar esta recta, pero también puedo pasar esta recta. No pasó por el punto, pero vamos a hacer más grande el punto para que pase. Puedo pasar esta recta, puedo pasar esta recta. En fin, por un solo punto puedo pasar una infinidad de rectas. Pero aquí lo que Euclides nos está diciendo es, por 2 puntos, si yo tengo un punto A y un punto B, entonces ya dado 2 puntos, solamente puedo pasar una recta. Okidoki. Y esta recta es justo esta. Ok, ahí no se ve muy derechita, pero ustedes acuérdense que las rectas, ya lo discutimos, viven en nuestra imaginación, son conceptos abstractos.
En nuestra imaginación pensamos que esa recta que acabo de dibujar es perfecta. Y fíjense, esto va a ser importante, muchachos, cuando ustedes ven geometría analítica con Ángel, o seguramente ya lo vieron en la prepa, para definir la pendiente de una recta o para escribir la ecuación de una recta, y igual a mx más b, donde m es la pendiente, b la ordenada al origen. Para definir la pendiente ustedes necesitan 2 puntos de la recta. Y la razón es esa, es que para definir una recta necesito, o sea, por 2 puntos pasa solo una recta. Entonces, dado 2 puntos, yo puedo construir una recta, o dada esa recta necesito 2 puntos para definir la recta. Y ese es el primer postulado de Euclides. Y lo van a ocupar mucho ustedes cuando hagan la construcción de la ecuación algebraica que representa una línea recta. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, de este primer postulado? Se ve muy trivial, ¿no? De hecho, hasta se ve así como, ¿en serio por estos famosos Euclides? Por decirnos que por 2 puntos pasa una recta. Es obvio, ¿no? Pero ahora se nos hace obvio. En ese entonces ellos estaban tratando de ir fundamentando la geometría. ¿Dudas de este postulado? ¿Preguntas de este postulado, muchachos? Todo bien, profesor. Goody. Ok, Alexis habló por todos, creo. Vale. Vamos al que sigue. Pero déjenme entrar a Jocelyn. A ver, ¿cuántos tengo en el salón? ¿Ya todos tienen su grupo de WhatsApp, muchachos? 20. Ya, profe. Eso. A ver, entonces nada más díganme, porque tengo esa duda. Yo estaba viendo en la aula CBI que hay 30 inscritos, pero que 2 nunca se han metido al aula CBI. Intuyo que si nunca se han metido al aula CBI, entonces no vienen al curso. Entonces yo estaría pensando que hay 28 alumnos activos. Ahorita tengo a 24. Eso quiere decir que faltarían 4 a lo mejor. ¿Su grupo de WhatsApp cuántos tiene? ¿Fue pregunta? 28. 28, ¿verdad? Okidoki. Entonces, hice bien mi cuenta, soy 28, vale. Okidoki. Entonces vamos, gracias a Miriam porque me dijo que eran 28, pero sí, esa era más o menos mi intuición. Okidoki. El siguiente postulado dice, un segmento rectilíneo puede ser siempre alargado. Creo que eso también es muy intuitivo. Si yo tengo 2 puntos, ¿verdad? Ya tenemos 2 puntos A y B. Y construyo un segmento de recta que pasa por esos 2 puntos A y B. Lo que me está diciendo el segundo postulado de Euclides es que si yo quiero, si lo necesito, puedo alargar indefinidamente siempre este segmento, de tal manera que se genere una línea recta infinita, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el segundo postulado. Dado un segmento de recta, yo la puedo alargar de tal manera de construir una línea infinita. ¿Dudas de este? Tampoco, ¿verdad, muchachos? Está muy sencillo. El tercer postulado de Euclides lo que me dice es, hay una sola circunferencia con un centro y un radio dados. Entonces, ¿se acuerdan? Definimos la circunferencia la vez pasada y vimos las diferentes partes de la circunferencia. En particular, vimos que había un punto especial que se llama el centro y que, de hecho, la circunferencia era aquel lugar geométrico de todos los puntos que... un tantito, porque me acabo de acordar de algo, de todos los puntos que equidistaban de eso. De hecho, no le llamamos circunferencia, ¿verdad? De hecho, le llamamos círculo. Dejamos la palabra circunferencia para la parte del disco, ¿verdad? De 2 dimensiones. Y la parte solamente de amarilla, que era el límite, que es un objeto de una dimensión, la llamamos círculo. Entonces, para ser congruentes con esta nomenclatura que estoy usando, bueno, ok, si él dice la circunferencia, se refiere a toda la región euclidiana. Entonces, dado un centro, muchachos, vamos a suponer que este es el punto que denota el centro, y dado un radio dado, supongamos que el radio es igual a este segmento, entonces lo que nos dice este postulado es que yo puedo trazar aquí el círculo, y por lo tanto también la circunferencia
que vive dentro, ¿verdad? Toda la circunferencia, y que esta circunferencia es única, ¿ok? O el círculo es único. Está más o menos. Otra vez vamos a usar nuestra imaginación y decir que esto es un círculo perfecto, ¿no? Y aquí, de hecho, hay algunas herramientas, hay algunos programas que he visto que hacen uno el círculo y le da uno clic y se lo corrige y lo hace perfecto. Pero no es el caso en el que estoy usando. Entonces, bueno. Eso creo que tampoco aquí hay dudas, ¿verdad? Y fíjense, esto es interesante porque los matemáticos, cuando hacen cuestiones matemáticas, son muy, siempre están muy interesados en saber estas cuestiones de unicidad, ¿no? Cuando tengo una ecuación y saco una solución, una pregunta que siempre se hacen los matemáticos es, ¿esta solución es única o hay más soluciones? Entonces, estos problemas de unicidad son importantes. Aquí, de alguna manera, de entrada se está definiendo esta unicidad. Dado un centro y un radio dados, solamente hay una circunferencia que puedo hacer. Vale, llevamos 3, son solo 5, entonces ya casi terminamos. El siguiente es muy parecido al anterior, pero ahora para ángulos. Y me dice el cuarto postulado de Euclides que todos los ángulos rectos son iguales. ¿Se acuerdan? Ya definimos a un ángulo recto. ¿Cuál fue la definición que dimos de ángulo recto, si me recuerdan, colegas? Y se hizo un silencio. Un ángulo de 90 grados. Ok, no lo definimos todavía como de 90 grados, no he definido todavía los grados. Sí es un ángulo de 90 grados, eso es correcto, pero no lo hemos definido así. ¿Cómo definimos el ángulo recto como lo hicimos? Porque fíjense, si ustedes me dicen que es el ángulo de 60 grados, perdón, de 90 grados, yo les preguntaría, ¿y qué es un grado? O sea, para definir el ángulo recto como ángulo de 90 grados, pues me tendría que decir que es el grado. Entonces yo por eso me ahorré todavía esa parte y dije, un ángulo recto es el ángulo que forman. ¿Y quién dije que lo formaba? Una línea perpendicular. Exactamente, gracias quien haya sido, porque no vi quién habló. Lo que dijimos justo pues, es, dada una línea, siempre podemos construir una línea perpendicular y justo el ángulo que hacen entre ellas, dijimos, es un ángulo recto. Entonces, aquí lo que me está diciendo Euclides es que todos los ángulos rectos, y ahora yo tengo otra línea por acá, y trazo una perpendicular y encuentro un ángulo recto, este ángulo recto y este ángulo recto son exactamente iguales. Es lo que me está diciendo Euclides. Todos los ángulos rectos son iguales. ¿Vale? Y el quinto postulado, que ese es el postulado más interesante de los 5, de hecho hay toda una historia que uno puede leer en los libros donde los matemáticos decían, algunos matemáticos trataron de obtener este quinto postulado como una consecuencia de los 4 anteriores, no como un postulado independiente, y eso no se pudo hacer. Y lo más interesante, muchachos, es que si yo este quinto postulado lo cambio por otro postulado, me dan geometrías diferentes. Entonces, este quinto postulado es, les decía la vez pasada, y me acuerdo que hasta lo dibujé, les decía que, aquí está, les decía que el quinto postulado que tiene que ver con las rectas paralelas era el corazón de la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice este quinto postulado. El quinto postulado dice así, dice, si una recta secante corta a 2 rectas dadas, y de hecho déjenme le subo un poquito para que se alcance a ver el dibujo, corta a 2 rectas dadas formando a un lado ángulos interiores, la suma de los cuales sea menor que 2 ángulos rectos. Acuérdense, yo no sé todavía si son 20 grados, 30 grados, 50 grados, no sé grados, lo único que sé son ángulos rectos. De hecho les dije que tal como habíamos hecho la definición, los ángulos rectos eran mi unidad de ángulos. Entonces yo sé un ángulo recto, 2 ángulos rectos, eso lo sé contar. Entonces me dice, si la suma es menor que 2 ángulos rectos, entonces
Al ser prolongadas indefinidamente, acuérdense que ya las puedo prolongar indefinidamente porque uno de los postulados, justo el postulado 2, nos dice que podemos prolongar indefinidamente. Dice, entonces, si las prolongamos indefinidamente, las dos rectas se cortarán en el mismo lado, en donde la suma de los ángulos interiores es menor que dos rectos. Si ustedes leen la literatura, justo una crítica que le hacen al quinto postulado de Euclides, es que no nos dice que es una recta secante. Nos definieron 23 cosas, 23 objetos matemáticos, definimos punto, definimos línea, definimos límites, definimos 23 objetos, pero nunca definimos una recta secante. Y aquí ya lo está ocupando Euclides. Ese es el tipo de cosas que a muchos matemáticos les incomoda porque dicen, a ver, si yo quería hacer una construcción de la geometría que fuera lógica, pues Euclides nos debió haber definido una recta secante. Pero bueno, ya les he comentado que, aunque hay ciertos detalles, podemos hacer como ciertas mejoras o ciertos arreglos, poner ciertos parches a la teoría o a la construcción, de tal manera que quede más robusta y todo lo que hizo Euclides sigue siendo válido. Entonces vamos a suponer que no nos vamos a pelear por esto de que si lo definió o no. Una recta secante, y aquí lo pongo en amarillo, perdón, en naranjita, en un color diferente para que quede claro, es una recta que atraviesa una figura, la cual puede ser un círculo, un triángulo, cualquier otra. Entonces, tengo dos líneas rectas, una secante es otra línea que atraviesa esas dos. Eso es lo único. Aquí en mi dibujito está la recta 1, la recta 2, son las dos rectas de las que habla el quinto postulado de Euclides, y tengo una recta que corta estas dos, que es justo lo que le llamo la recta secante. Esa es la recta secante. Y fíjense, entonces se forman, si ustedes se dan cuenta, se forman 8 ángulos diferentes, ¿verdad? Y los puedo enumerar rápidamente. Miren, aquí está, los voy a poner, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se forman 8 ángulos. Puse puntitos ahí para ver que hay 8 ángulos, ¿no? Puse 8 puntos verdes. De esos 8, les queda claro que podríamos decir que hay 4 externos, ¿verdad? Que quedan hacia arriba de las dos rectas o hacia abajo. Entonces, podríamos llamarlo externo, externo, externo y externo. Y me quedan 4 que pues le puedo llamar internos, ¿no? Están delimitados entre esas dos rectas. Y eso es a los que se refiere, porque aquí dice formando a un lado ángulos interiores. Entonces, tengo ángulos externos, ángulos internos o interiores. De esos 4, me voy a fijar en dos que estén, los dos que están a la derecha de la secante. Y les voy a poner un nombre, aquí les puse alfa y beta. Por lo regular, a la gente le gusta utilizar estas letras griegas para denotar los ángulos. Entonces agarré alfa y beta, que son las dos primeras letras del abecedario griego. Y justo, fíjense, si yo hago la suma de alfa y beta, y les quedará más o menos claro que esta suma, así como estoy haciendo el dibujo, sería menor que dos ángulos rectos, ¿no? Acuérdense, el ángulo recto es aquel que hace una recta con su perpendicular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que eso es menor que dos rectos? Porque miren, si aquí tuviera una perpendicular a para que fuera un ángulo recto, me queda a ojo de buen cubero, que alfa es menor que un recto. ¿Están de acuerdo? O sea, este ángulo alfa es más pequeño que el ángulo recto. Eso sí lo habíamos visto la vez pasada, eso sí lo puedo. Entonces, alfa es menor que un ángulo recto. Te lo voy a denotar así, como si fuera un cuadrito, porque no tengo una nomenclatura para ello. Y beta, quedaría claro también, no sé si ustedes lo perciben, pero que beta también parece que es un ángulo que, ¿ese cómo lo ven? ¿Mayor que un recto o menor que un recto? ¿Qué dirían? Menor. Menor. ¿A todos les queda claro que es menor? Ahí vamos otra vez a hacer un dibujo.
Fíjense, en una recta, esa sería una perpendicular, ese sería el ángulo recto. Entonces, espérenme, estoy pensando tantito, eso no lo había previsto. Ok. A mí no me queda claro del dibujo que sea menor que un recto, pero lo que es cierto es que la suma sería menor que dos rectos. Espérenme un tantito. No, sí, tiene que ser también menor que un recto. Y por lo que están viendo con Ángel, si hago la suma de alfa más beta, y que ambos son menores, cada uno menor que un recto, pues la suma va a ser menor que dos. Entonces, lo que me dice el teorema, el quinto postulado de Euclides, es que si yo, fíjense, ¿qué me está diciendo? Que si yo agarro y prolongo indefinidamente estas rectas, las prolongo indefinidamente, aquí no se alcanza a ver en mi dibujo, pero si las sigo prolongando, en algún momento se van a cortar. Incluso se van a cortar de aquel lado donde alfa más beta era menor que dos rectos. Fíjense, tengo otros dos ángulos internos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis otros dos ángulos internos? Este es un ángulo interno y este es otro ángulo interno o interior. Déjenme borro esta recta que me utilicé auxiliar. Y a eso les podemos llamar también, les podemos poner un nombre griego, ¿no? A estos otros dos, a los ángulos naranjas, les podemos poner gamma y delta. Entonces, fíjense, si yo hago la suma de gamma más delta, esto seguramente va a ser mayor que dos ángulos rectos. Y también, si yo prolongo de ese lado las rectas, de ese lado nunca se van a cortar, al contrario, se van a ir separando. Pues lo que me dice el quinto postulado de Euclides es, dada esta secante que corta estas dos rectas, se forman dos ángulos internos, pues la suma será menor que dos rectos, o si más bien, si la suma es menor que dos rectos, y prolongo las rectas de ese lado, se van a cortar, ¿no? O si son mayores que dos rectos y prolongo las rectas, no se van a cortar. ¿Cuál sería el caso particular, muchachos? Donde el caso particular sería, y aquí ya no dejé hoja, pero déjenme pongo una hoja. Aquí está. ¿Cuál sería el caso particular? El caso particular sería donde yo tengo mis dos rectas y agarro una secante. Fíjense, aquí este sería ahora alfa y este sería beta, ¿verdad? Y va a resultar que en este caso alfa más beta va a ser igual a 2 rectos. Si eso sucede, va a resultar entonces que las rectas nunca se van a cortar. Y por lo tanto eso es lo que llamamos rectas paralelas. En algunos libros, lo que hacen es reformulan este quinto postulado, ¿verdad? Y lo que me dicen de alguna forma es que realmente lo que me está definiendo es cuando dos líneas son rectas. Perdón, dos líneas son paralelas. Pues van a ser paralelas si la suma de esos ángulos es igual a dos rectos, y no van a ser paralelas si la suma es menor que dos rectos o mayor que dos rectos, y del lado donde sean menor que dos rectos, justo se van a cortar, ¿no? Eso es lo que me está diciendo este postulado. Entonces, insisto, el quinto postulado, y eso lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner con letras, el quinto postulado me da información de cuando dos rectas son paralelas. En dibujitos, por lo regular, cuando hablamos de dos rectas paralelas, justo ponemos el símbolo como si fuera una doble L, dos paralelas, y ese es el símbolo que luego vamos a usar para no escribir rectas paralelas, vamos a poner simplemente ese símbolo. Entonces, ese es el quinto postulado. Y no voy a ahondar mucho más sobre este, muchachos, pero
en verdad insisto, es el corazón de la geometría euclidiana, porque me está diciendo también, y aunque aquí no lo voy a mostrar, ni pareciera que me está diciendo eso, pero me está diciendo que en los espacios donde yo puedo construir rectas paralelas con esta propiedad, y que aquellas paralelas son las que nunca se cortan, me define lo que es un espacio euclidiano, un espacio euclídeo. Y al final de cuentas, el espacio espacial en el que nosotros vivimos satisface unas propiedades euclidianas, ¿no? Por eso es tan importante la geometría euclidiana, porque nuestro espacio en el que vivimos es una geometría euclidiana, lo podemos representar. Pero resulta que hay otros espacios en los cuales esto no sucede. Y el más sencillo de que ustedes pueden visualizar ahorita, así el mucho más sencillo, sería, por ejemplo, supónganse que tienen una esfera, ¿no? Entonces, en una esfera ustedes agarran dos puntos perpendiculares al ecuador. O sea, donde el ángulo que haga el meridiano con el ecuador es perpendicular, ¿no? O sea, con dos líneas perpendiculares al ecuador. Y ustedes hacen lo que dice Euclides aquí, las prolongan estas líneas. Entonces ustedes las prolongan. Lo que va a suceder es que estas líneas se van a cortar en algún punto de la esfera, ¿no? Por ejemplo, en el polo norte, aquí, si fuera la Tierra. Entonces, va a resultar aquí que dos líneas que son paralelas en el sentido euclidiano cerca del ecuador, al prolongarlas, ya no tienen esta propiedad de paralelismo que tiene el quinto postulado de Euclides. Entonces, justo aquí, el quinto postulado de Euclides no se satisface. Aquí el quinto postulado no se satisface. El quinto postulado de Euclides no se satisface. Voy a ponerle un tachecito para decirle que... Justo porque la esfera no es una geometría plana, es una geometría esférica. Y entonces resulta que aquí, si cambiamos el quinto postulado y permitimos que estas paralelas se corten en algún momento, o estas líneas, pues me va a definir lo que es la geometría esférica. Pero hay otros espacios que, por ejemplo, podríamos escribir que otra formulación del quinto postulado y me daría otras geometrías, ¿no? Entonces, los geómetras se dieron cuenta, no los griegos, sino ya mucho después, que cambiando el quinto postulado, uno podría tener diferentes geometrías. ¿Ok? Entonces, no me voy a meter a esa discusión. En particular, una geometría que es muy utilizada es la que se llama la geometría de Lobachevsky. Y después, cuando la hizo Lobachevsky, un geómetra ruso, pues la construyó matemáticamente y todos así como, ok, pues está bien, se puede hacer matemáticamente. Y años después, resultó que cuando Einstein formuló la relatividad especial justo es una geometría hiperbólica y se dieron cuenta que justo satisfacía la geometría de Lobachevsky. Entonces ese fue un ejemplo físico de que de alguna manera estaba representado por esta geometría que se había construido de una manera diferente, en la cual solamente lo que se había hecho era cambiar el quinto postulado. Entonces, eso es, hasta aquí es lo que les voy a decir de los postulados. Entonces, con estos 5 postulados, más las definiciones que tenemos, más las nociones comunes que tenemos, deberemos de ser capaces de construir toda la geometría plana. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? De los 20... Todo claro, profe. Gracias, gracias. De los 25 que tengo, todo claro, todos. A Adrián le queda todo claro, pero a los demás no lo sé. Sí, profe. Eso, Sebastián. Sí, profe, está todo claro. Okidoki. Bueno, al menos sé que están ahí, ¿eh? Si están desayunando, pues al menos sé que están viendo la pantalla. Vale. Entonces, vamos a empezar con
las demostraciones. Y una actividad que me gustaría para que la entregaran así en 5 renglones o 10 renglones, no mucho más, para el próximo jueves, para que ustedes también como lean un poquito y todo. Entonces aquí dice, aquí está formalmente la actividad. Les quedé de mandar una el fin de semana, ¿verdad, muchachos? No las he mandado, ahorita las subo al Classroom, porque sí va a ser padre que la haga, pero mientras subo esa, aquí ya hay otra. Para el próximo jueves, entregar, me tienen que decir, o me tienen que contestar esta pregunta. ¿Por qué es necesario demostrar? O sea, ¿cuál sería el objetivo de hacer demostraciones en geometría? O la justificación de por qué tengo que hacer demostraciones, como lo hicieron los griegos, en geometría, y por qué ahora los matemáticos son felices con ese tipo de pensamiento en las matemáticas. No quiero que hagan un tratado de una cuartilla, 5 rengloncitos me basta, pero que sí tengan claro ustedes y que lo busquen, por qué sería importante hacer demostraciones, ¿eh? Entonces, y para entregar, ¿eh? Está grabado, muchachos, nada con que, no fue claro, profesor. Entonces, seamos claros, el próximo jueves me entregan en una hojita, bueno, la suben al Classroom para que el ayudante les eche un ojo y contestar esta pregunta de por qué es necesario demostrar. Vale. Entonces, si uno se agarra ya el libro de Euclides, que es lo que supongamos que estamos haciendo ahorita, después nos vamos a despegar del libro de Euclides, o lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, en el sentido del orden, pero supongamos que agarramos el libro y empezamos de tapa a tapa a leerlo, entonces ya nos hubiéramos encontrado con los postulados, y lo siguiente que hace Euclides es, pues vamos a hacer proposiciones nuevas de geometría para ir justo construyendo toda la andamiaje geométrica. La primera proposición que nos trae Euclides, o que nos presenta, y justo está en su libro 1, recuerden que son 13 libros, los elementos son 13 libros, en el libro 1 dice así, esa es la primera proposición, dice Euclides, dice, dado un segmento AB, es posible construir un triángulo equilátero de lado igual a AB. Acuérdense, todas estas construcciones que hacía Euclides solamente utilizaba regla y compás. Eso ya lo hemos visto, entonces, y de hecho, la sesión anterior, yo hice esta construcción sin hacer ninguna demostración, ¿no? Hice la construcción. ¿Y se acuerdan lo que hice? Lo que hice fue agarré y ustedes me daban, aquí por ejemplo, estoy dándoles el segmento AB. Entonces dicen, yo quiero hacer un triángulo equilátero con este segmento AB. ¿Cómo lo construimos la vez pasada? Pues lo que hicimos fue, me agarré, me paré en el punto A con el compás y tracé un círculo que tuviera el radio AB, ¿verdad? Tracé un círculo con centro en A. Aquí no estoy trazando el círculo, pero nada más estoy poniendo con líneas punteadas parte de ese círculo. Obviamente ustedes van a decir, prof, no sé, ese no es un círculo, pero bueno, lo estoy haciendo ahorita a manita, pero ya lo hicimos la construcción la vez pasada, ¿no? Y ahí sí estaba clarísimo que era un círculo. Lo hicimos en GeoGebra. Después de hacer esto, el siguiente paso que hice fue, me paré ahora en el punto B y tracé un círculo del mismo radio AB con centro en B. Y ahí tracé un segundo círculo, que es ahorita este círculo que está aquí, ¿verdad? O sí, trato de mirar este círculo. No lo puedo prolongar todo, y hacer todo el círculo. Y lo que nos dimos cuenta la vez pasada es que había un punto donde estos dos círculos se intersectaban. Y a ese punto le llamamos el punto C. ¿Vale? Y entonces trazamos dos segmentos, uno que fuera de A a C y otro que fuera de B a C, para construir ese triángulo. Aquí en mi dibujo no parece que es equilátero, pero sí mostramos que era un triángulo equilátero porque todo medía lo mismo. Entonces la construcción ya la sabemos hacer, ya la hicimos con todo cuidado en GeoGebra la vez pasada. De hecho, si lo busco en mis, a ver, espérenme tantito. Si lo checamos, debe estar
en algún lado de esto. Debe ser como... a ver, esto. Este fue para construir. Construimos con este. No. Eso fue el isósceles. Aquí está. Esa fue la construcción justo que hicimos. Y es lo que les estoy diciendo. Me paré en A y construí un círculo de radio a B. Luego me paré en B y construí otro círculo de radio a B. Y me encontramos un punto C, que fue donde se intersectaron ambos y construí el triángulo equilátero. Esa es la verdadera figura de lo que hicimos, ¿no? Esa está bien hecha. Y ahorita lo único que traté de hacer es asemejar esta figura aquí en mi... a mano en el apunte que estoy poniendo. Ahí está. Entonces eso fue lo que hicimos. Entonces, fíjense, ¿de qué se trataría esto de demostrar? Pues lo que entonces tendríamos que hacer, si quisiéramos hacerlo como lo hizo Euclides, de hecho así lo hizo Euclides, pues vamos a checar, vamos a dar un razonamiento lógico para que no quede duda que este triángulo que acabamos de construir es un triángulo equilátero. No voy a hacer muchas demostraciones, muchachos, pero sí voy a hacer unas poquitas, unas 2 o 3, insisto, para que ustedes vean qué significa para un matemático demostrar, o al menos estas demostraciones sencillas. ¿Vale? Entonces, miren, no lo acabé de escribir porque justo lo quiero aquí construir con ustedes. Entonces, ya sabemos hacer la construcción. Entonces, la demostración de alguna manera es poner en palabras lo que acabamos de hacer en nuestra construcción geométrica y argumentar cada una de estas frases o de estos razonamientos con lo que ya establecimos como postulados y las nociones comunes que teníamos. Entonces, fíjense, lo primero que hicimos, aquí lo puse como el primer paso, estoy señalando aquí algo que le llamé procedimiento y algo que le llamo razones o justificación. Y escribí todo esto como en hileritas, es hacer la demostración de esta proposición que nos hace aquí. Entonces, lo primero que hicimos fue pararnos en el punto A y trazar un círculo de radio AB con centro en A, ¿no? Eso fue lo que hicimos, o sea, fue hacer este primer círculo que estoy señalando. Ese que le puse una palomita fue hacer ese primer círculo. Entonces, ese fue el procedimiento. De hecho, le estoy llamando el círculo BCD, porque pasó por B, pasó por C y pasó por D. Ok, y de hecho mi dibujo sí se ve muy chafa, ¿verdad? Porque realmente este círculo, aquí no está aquí, eso lo quitamos. Realmente mi círculo tiene que pasar por B y por D. O sea, déjenme vuelvo a hacer mi dibujo, porque sí se ve muy mal, muy mal, muy mal. Déjenme hacerlo más chiquito porque si no, no me va a hacer. Otra vez les repito, ya hicimos esto en GeoGebra, ya se los acabo de enseñar. Simplemente que lo estoy haciendo aquí para acordarnos en la demostración. Entonces, esto es A. No, déjenme hacer más pequeño. No voy a salir así. Está muy chiquita mi hoja. Este es el punto A, este es el punto B. Y lo primero que hicimos fue hacer un círculo con centro en A y radio AB, ¿no? Más o menos este es el círculo. Entonces, fíjense, el postulado 3 nos dijo que hay un solo círculo con un centro y radio dados, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo haría para la demostración es me paro en A, en el punto A, aquí en el punto A, que se estoy señalando con rojo, y aplicando el tercer postulado de Euclides, construyo un círculo y sé que existe ese círculo por el tercer postulado, y solo hay un círculo que satisface que me paro con centro en A y radio AB y trazo ese círculo. No, aquí no lo complete, pero está. Entonces, eso es lo que me lo permite hacer. ¿Cuál es el paso 2, muchachos? El paso 2 es ahora volver a hacer un círculo, pero ahora con centro en B. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es diciendo qué fue lo que hice. Y radio BA
lo cual describe el círculo que tiene puntos ACE. Entonces, de hecho, a este nada más aquí me faltó ponerle, a este punto le llamé, este es a lo que le llamé A, un segundo, no desesperéis para, ¿cómo era? Había puesto los puntos hace rato. Entonces, por acá está el punto D del círculo que hice primero, ¿no? Entonces, este es el círculo B, D, me falta poner dónde está C. Y ahora aquí construimos otro círculo, fue lo que hicimos con radio AB. Y justo a este punto, a la intersección es al que le estoy llamando C. Entonces, el primero era el círculo BCD, porque pasa por esos 3 puntos. Ahorita estoy haciendo el círculo que pasa por el punto A, por el punto C y por un punto que le voy a llamar E, que es este. ¿Vale? Entonces ya tengo la C. Ahora, ¿por qué puedo hacer esto? Otra vez, lo puedo hacer por el postulado 3. Entonces, fíjense, aplicando el postulado 3 con centro en A, ya construí un círculo y radio AB. Ahora, otra vez aplicando el postulado 3 con centro en B, ya construí el otro círculo también del mismo radio. Entonces ahí, eso fue lo que usé, ese postulado. Después, ¿verdad? Me fijé en el punto de intersección C, que es este que estoy señalando con el círculo naranja. Déjenlo borro, pero ese me fijo en ese. Y lo que hice fue ahora hacer 2 rectas. Una que va de C a A y una que va de C a B. Entonces, el tercer paso, déjenlo pongo en la siguiente hoja. El tercer paso, déjenlo con naranja. El tercer paso fue denotar por C un punto en donde se cortan ambos círculos. Y lo que hago después es trazar las rectas CA y CB. ¿Vale? Que son estas 2 rectas que tracé, la CA y CB. Ahora, ¿por qué puedo saber que puedo hacer esas rectas? Pues por el postulado 1, muchachos. Por el postulado 1, ¿se acuerdan qué me dice el postulado 1? Me dice el postulado 1 que por 2 rectas solamente pasa, perdón, por 2 puntos solamente pasa unas líneas rectas. Entonces aquí ya tengo los 2 puntos, tengo el punto A y el punto C, y por esos 2 puntos solamente pasa una recta. Y luego tengo el punto B y el punto C, y también por ese pasa solamente una línea recta. Postulado 1. Entonces aquí aplico el postulado 1 de Euclides. ¿Vale? Luego, el número 4, el paso 4. Me doy cuenta que AC es igual a AB. ¿Por qué sé que AC es igual a AB? Porque, acuérdense, este es el que me habían dado, ¿no? Y aquí estoy diciendo que este es igual a AB. ¿Por qué sé que es igual? Pues porque tracé un círculo con el mismo radio, ¿verdad? Entonces, como es un círculo con el mismo radio, o sea, de esa definición de que, bueno, estoy trazando un círculo con el mismo radio, o lo que puedo decir que todos los puntos que están sobre el círculo con un mismo centro tienen la misma distancia, por esa razón sé que AC es igual a AB, ¿verdad? O sea, lo que estoy utilizando aquí es la definición 15 que habíamos hecho. Y si esa no la tengo aquí escrita, la tenías, a ver, espérenme, denme chance. Entonces, nada más para estarles justificando todo, no lo voy a hacer así siempre porque me voy a tardar toda la vida, pero déjenme mostrarles, si se acuerdan, espérenme tantito, este debe ser el documento, no mal recuerdo, sí, aquí está mi definición 15,
¿Se acuerdan de ese documento? Un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea llamada circunferencia, de tal modo que todas las rectas dibujadas que caen sobre ella desde el punto interior de la figura son iguales entre sí. O sea, justo por esta definición sé que AC es igual a B. Estoy utilizando la definición 15. ¿Vale? Después también tengo que utilizar, para saber que el triángulo es equilátero, que BC es igual a AB. O sea, lo que estoy diciendo ahora es que en mi dibujo, ahora, este lado que me faltaba, CB, es igual a AB. Y la razón otra vez es de que todos los puntos sobre el círculo con centro en B, todos los puntos, pues, están al mismo radio, a la misma distancia. Otra vez estoy utilizando la definición 15. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo digo, pues miren, si AB es igual a AC y además AB es igual a BC, entonces AC debe ser igual a BC. O sea, lo que estoy diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Lo que estoy diciendo es que este lado y este lado son iguales, ¿no? Y eso, ¿cómo lo sé? Pues porque ahí había dicho que si algo era igual a una cosa y luego ese algo era igual a otra cosa, esas dos cosas entre sí eran iguales, eso lo había dicho. Y eso es una noción común de las que dijimos, esa es la noción común 1. Y ya casi acabamos, ¿no? Bueno, de hecho ya con esto acabamos. Entonces, como todos los ángulos todos los lados son iguales, entonces el triángulo es equilátero. Fíjense, ustedes la vez pasada aquí hice la construcción, dijeron, no, pues sí, ese es el equilátero, ¿no? Ahorita lo que hicimos fue nada más poner perdón, no estoy compartiendo. No me dice nada, muchachos. Vale. Entonces, fíjense, muchachos, lo que hicimos la vez pasada fue exactamente esta construcción. Ahorita lo único que hice fue, dada la construcción que ya había hecho, fue justificar cada uno de los pasos, ya sea con un postulado o con una de las definiciones, o como en este caso de que como si AB es igual a C y AB es igual a BC, entonces AC también es igual a BC, entonces todos los lados son iguales, utilizando estas nociones comunes que dije, ¿no? Que eran como cosas lógicas. Y esa sería la forma de hacer la demostración de las proposiciones. Entonces, lo que hizo Euclides en su libro fue hacer muchas proposiciones y hacer demostraciones de este estilo. Y esta es lo que a los matemáticos les permite tener confianza de que los resultados que obtienen son correctos, ¿verdad? Porque están basados en una lógica y construidos a partir de un cierto principio y voy construyendo todo. Esa es la forma de demostrar, muchachos. Insisto, todo lo que hagamos se puede demostrar de esta manera, todo. No lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Pero esto es lo que insisto, a los matemáticos les da confianza de que lo que están haciendo está bien. Y ahora, como les platicaba la vez anterior, los amigos, colegas que se dedican a las matemáticas, realmente dedicarse a las matemáticas puras es hacer este tipo de cosas. Es, dado ciertos principios que ya están establecidos en algunas teorías, yo lo que tengo que hacer es ahora proposiciones o resultados de validez general en esas matemáticas que estoy haciendo, lo que le llamamos un teorema. Entonces, el trabajo de los matemáticos puros es construir teoremas para las diferentes teorías en las que ellos estén trabajando. Entonces, los que hacen topología, que tiene que ver con las formas de los objetos, pues lo que hacen es tratan de hacer demostraciones o proponer teoremas y demostrarlos en la topología. Los que se dedican a las, no sé, a las gráficas, pues entonces tratan de construir, dadas ciertas gráficas, ven las propiedades que tienen y de encontrar teoremas. Insisto, un teorema es una proposición de validez universal en esa teoría y hacer la demostración correspondiente. Ese es el trabajo de los matemáticos y eso se pone en forma de un artículo, se manda a una revista, en esas revistas hay gente especialista que revisa esos resultados, que en principio nadie conoce porque son nuevos, porque si no son nuevos no se publican,
pero que tienen el suficiente conocimiento estos árbitros para poder decir si esto está bien o esto está mal. Y así es como va avanzando el conocimiento matemático actualmente. Y por eso es que se los quise mostrar, porque fueron los inicios de razonar las matemáticas de esa manera. Eso es algo que le debemos a los griegos. Los griegos fueron los que nos dijeron, hagámoslo así para tener confianza de que todos los resultados están bien planteados. Eso es un poco la idea. Fíjense, alguien diría, oigan, pero pues si ya habíamos hecho la construcción, ¿qué necesidad hay de poner todo esto así en palabras y todo? Y esto es justo parte de lo que ustedes me van a decir la próxima vez, porque es necesario demostrar, ¿no? Ya para no abundar en eso. Entonces, muchachos, esa sería la primera demostración de la primera proposición de Euclides en el libro 1. Ya habíamos hecho la construcción, ahorita hicimos la demostración. Y la demostración es decir, por postulado 3 yo puedo hacer esto. Por el postulado 3 puedo hacer este otro círculo. Por el postulado A1 yo sé ahora que entonces puedo trazar estas dos rectas, ¿no? Que eran los dos lados del triángulo. Y ahora por la definición 15 yo sé que estos lados son iguales. Y por la definición 15 sé que esos otros dos son iguales. Y por la noción común sé que estos tres lados son iguales. Por lo tanto, el triángulo es equilátero. Terminamos de demostrar. Así es como lo hacemos. Preguntas. ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de hacer? Ya sea filosófica o técnica. Ya se fueron todos a desayunar, ya me dejaron. Estoy a punto de llorar, muchachos, porque nadie contesta nada. No, profe. Ninguna Ninguna duda. duda, profesor. Ok. No, Por lo menos profe. el gatito feliz nos contestó. No, el elegante, ¿verdad? El gatito elegante. Vale. Bueno, fíjense, vamos a hacer una segunda proposición. Les digo, no voy a hacer mucha. Vamos a hacer una segunda y veríamos cómo sería también la demostración. Y de ahí ya decidimos, hacemos una tercera o ya con eso le paramos. Pero eso es de veras que hasta parece, ustedes van a decir, está usted bromeando, profesor. Pero no, no estoy bromeando. Hay que hacer esto. La que sigue, aquí está, ya la tengo escrita, era para no perder tanto tiempo, aquí. Esa es la proposición 2 de Euclides, de su libro 1, esa es la segunda. Y dice Euclides, dice, dado un segmento BC, y ahí lo estoy escribiendo, es posible transferir tal segmento, o lo que es lo mismo, construir uno de la misma longitud, sobre un punto A cualquiera del plano como extremo. Entonces, ¿qué me está diciendo Euclides? Yo tengo un segmento BC, ahí está. Mide lo que mida, BC. Y tengo un punto A, que lo estoy escribiendo en verde, que no pertenece al segmento. El reto es como el TikTok, ¿no? Este es nada más que ahora le llaman challenge, ¿no? Es bueno. Ahora ustedes usan muchas cosas en inglés. Por eso sería como el challenge number 2 de Euclides, ¿no? Euclides Challenge 2. Y lo que hay que hacer es construir un segmento del mismo tamaño, pero que pase por A, usando solo regla y compás. Y fíjense, es bien chistoso, ¿no? Yo sé que ustedes consumen ahora mucho YouTube. Yo dije, a ver, vamos a ver cómo lo hacen en YouTube para construir estos segmentos. Entonces me salió un video donde un chavo agarra y dice, pues es muy fácil, agarro mi compás, pero él agarra un compás moderno, de estos que tienen tornillito, ¿no? Entonces agarra su compás, lo abre del mismo tamaño de B y C, ¿no? Entonces ya, imagínense que estos dedos dos son mi compás, veo que sea del tamaño BC, agarro el compás, lo pone ahora en el punto A y traza. Y dice, pues ya acabé, ese es mi segmento. No es cierto, eso no es cierto. Y deberían de bajar ese video de YouTube porque eso no es cierto. Y la razón es que el compás de los griegos no era como el compás que ahora compramos en la papelería y que entonces se queda fijo, ¿no? O sea, una vez que yo tengo el segmento BC,
el compás no me sirve para medir la distancia de BC y trasladarla. O sea, eso no tiene chiste. Ese no era el compás de los griegos. O sea, hagan de cuenta que el compás de los griegos, hago un círculo y lo despego y ¡puf! Se destruyó, ¿no? O sea, ya tendría que usar otro compás. Entonces, no puedo hacer eso. Y la segunda es que también hay videos en YouTube que dicen, pues muy fácil. Agarro mi regla, ya aquí entre tantas cosas que tengo en mi escritorio, ¿se acuerdan que el otro día saqué mi regla? Pero saco una regla graduada, mido cuánto es el segmento BC, pongo la regla en otro lado y trazo un segmento de eso. Ya acabé. No es cierto tampoco, porque les dije que las reglas de los griegos no eran graduadas. Entonces, me dio un poco de sentimiento de ver estos videos en YouTube que los han visto miles de personas y donde están haciendo algo que no es, al menos no es como lo entendemos a los griegos. O sea, sí puede ser bueno para alguien que hace dibujo técnico o para alguien que está queriendo hacer otras cosas, pero no para alguien que está haciendo optometría a la Euclides. Entonces, no me vengan ahorita con que agarramos mi regla y mido y lo paso, o que agarro mi compás, lo pongo y lo paso, que sería el análogo de la regla, porque así no es. Entonces, muchachos, son 9:05. Voy a bajar por el refil de mi taza, por más cafecito, pero en estos 5 minutos que tengamos, que vamos a dar para ir al estirar las piernas y todo, saben que hacemos una pausa, piénsenle cómo hacer cómo resolveríamos esto. ¿Cómo? Con regla y compás. O sea, se vale usar todo lo que ya vimos anteriormente y se vale trazar círculos y se vale trazar rectas, usando los postulados que hemos visto. ¿Cómo podríamos agarrar y construir un segmento de longitud BC que pase por el punto A? Entonces, váyanlo pensando, ahorita lo construimos, es el Euclides Challenge number 2, y pues bueno, vemos qué hacemos, cómo lo construimos, ¿vale? Entonces, déjenme paro la grabación por unos minutos, pausar el uso compartido de pantalla, no, la grabación. A ver, déjenme quito esto para que me salgan todos los, aquí voy a poner pausa. Ok, ¿quién ya lo resolvió? ¿Quién nos va a dar la sorpresa? ¿Quién resolvió el Euclides Challenge number 2? Algo que no les dije es que este segmento que queremos hacer que pase por A, no necesariamente tiene que ser paralelo a BC. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿alguna idea para construir un segmento del mismo tamaño de BC, pero que ahora pase por A? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Muchachos, ¿alguna idea, alguna sugerencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Siguen ahí? Seguimos aquí. Sí, profe. Gracias. Bueno, a ver, entonces, si no hay una sugerencia, déjenme, les voy a decir lo que según Euclides es una forma de resolver esto. Euclides agarra y dice, a ver, ya esto me refiero con que uno puede usar todo lo que uno ya va acumulando. Entonces dice Euclides, mira, vamos a hacer algo. Agárrate este punto A por donde quieres que pase y... Uy, lo borré. Eso no fue lo que dijo Euclides. Trázate una línea que vaya entre el punto donde quieres que pase ahora el segmento y el punto más cercano, por ejemplo, aquí al segmento BC. ¿Vale?
Eso se puede hacer por la definición, no por el postulado número 2, que nos dijo, ¿cuál era? El 2, ¿verdad? El que por 2 puntos pasa una línea recta. Ahora, ¿qué hacemos? Dice Euclides, bueno, mira, ahora lo que vas a hacer es constrúyete un triángulo equilátero donde los lados midan AB. A eso me refiero con que ahora podemos usar todo lo anterior. En el Euclides Challenge Number 1, la idea era construir un triángulo equilátero. De aquí en adelante ya podemos construir un triángulo equilátero y sabemos que eso ya está, ya sabemos cómo se construye porque ya lo demostramos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente a trazar el triángulo equilátero. ¿Vale? Fíjense, para hacer este triángulo equilátero, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que hicimos la vez pasada. Me paro en A y trazo un círculo con radio AB, me paro en B y trazo un círculo con radio AB, va a haber un punto C donde se van a intersectar ambos círculos y ahí justo mando las rectas de ese punto C, bueno, ahí se llamaba C antes, ¿no? Ahora se va a llamar de otra manera porque el C ya lo tengo ocupado y lanzo las rectas y yo sé que ese triángulo es equilátero. Toda esa construcción ya me la ahorro, ya nada más digo, bueno, agarro, como ya sé construir triángulos equiláteros por la proposición 1, entonces ya lo sé hacer. Vale, eso fue lo que dice Euclides, hay que hacer esa. La segunda cosa que nos dice Euclides es muy ingenioso, lo que dice es, bueno, ahora párate en B y traza un círculo cuyo radio sea BC. Voy a parar en B y voy a trazar un círculo, no sé si me salga. ¿Cómo lo trazo? Espérenme tantito. Es que acuérdense que esto no está graduado, lo debería de hacer en GeoGebra, pero tratando de hacerlo así. ¿Quién anda en la calle con el micro prendido? Vale, entonces fíjense, voy a trazar más o menos, sería algo así. No sé si se alcanza a ver, pero sería algo así. Así sería un círculo con radio BC. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el radio es B. De hecho, va. ¿Y ahora qué voy a hacer? A este punto que no le había puesto nombre, déjenme ponerle el nombre de, que es donde está, sí. Entonces, fíjense, ¿están de acuerdo que si yo trazo, por ejemplo, si yo prolongara este lado, el lado de B, eso sí lo puedo hacer, puedo prolongar lados. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos por el postulado número 1 era, ¿verdad? Dado un segmento, a ver, déjenme ver para no decir mentiras, era el 1, no, era el 2. Un segmento rectilíneo puede ser siempre alargado. Entonces alargo ese segmento. ¿Vale? Algo alargo. ¿Les queda claro, muchachos? Que esta parte punteada, déjenme, es más, lo voy a poner en otro color, la parte punteada. ¿Qué color les gusta? Blanco. Esta parte blanca es del mismo tamaño que esta parte naranja, ¿verdad? Porque es un círculo. Ahora fíjense, también podría haber agarrado y haber prolongado esta recta del triángulo. ¿Vale? Eso lo puede hacer. Ahora, lo que yo no sé es, yo ya acabaría de hacer la construcción. Fíjense, aquí está mi punto A, que era inicialmente de donde quería partir.
Si yo sobre esta línea, ¿cómo se llama? La línea punteada que puse, supiera en dónde me paro, de tal manera que el segmento que estoy poniendo aquí superpuesto, fuera del mismo tamaño que BC, pues ya acabé, ¿verdad? Porque entonces ya tendría la misma longitud. Este y este tendrían la misma longitud. Ya acabé. Pero para eso tendría que saber por ejemplo, ese no estoy seguro que sea este punto, porque esta distancia no tiene por qué ser igual a esta distancia, a la de B. Esta distancia de B al donde cruzaba el círculo no tiene por qué ser esta, porque el centro no es el mismo. ¿Sí que borro todo lo que he estado diciendo? ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, ¿qué dice Euclides? Fíjense lo que se le ocurre a Euclides. Dice, pues ya sé entonces pero lo que sí puedo hacer es construir ahora un nuevo círculo, pero con centro, ¿en dónde? Con centro en D. Y de radio, desde D hasta este otro punto rojo, que déjenme llamarlo G, el punto G. Entonces voy a construir un círculo de radio D, perdón, con centro en D, de radio de G. Entonces, ese círculo está bien chonchote, porque, a ver, déjenme más otra vez, déjenme darme una idea de por dónde va el círculo. Sigue grandote, por aquí. Espérenme un tantito. Debería de traerme ¿cómo lo? Ok. Entonces, fíjense, si lo trazo, ¿están de acuerdo que va a ser un círculo más grande? Está muy grandote este círculo. Pero lo interesante está en que, espérenme un tantito. Lo interesante de este círculo bueno, por ahí va, ¿no? Ahí iría el círculo rojo. Hay que hacerlo bien, ahorita lo hacemos en GeoGebra o lo hacemos, hay que hacerlo en GeoGebra para que se queden bien las cosas. Pero fíjense lo importante, lo que dice Euclides. Pues ya la hice, porque entonces, lo que sé es que donde yo corte, donde se corte este amarillo con este rojo, que vamos a suponer que es este punto blanco, de aquí, lo que yo sé es que la distancia de D a G es la misma que la distancia, ¿cómo le quieren llamar a ese punto? Vamos a llamarle FGH. Es la misma distancia que de D a H. BG es lo mismo que DH. Pero como este triangulito amarillo es isósceles, perdón, es equilátero, yo lo que sé es que este lado es igual a este lado. Déjenlos pongo de otro color para que resaltar. Este lado es lo mismo que este lado. Pero también sé que la distancia de DG es la misma que la de DH. Por lo tanto, este punto que va de a este punto que cruzó este punto que era blanco, esa distancia es la misma que la que va de B a G, pero es la misma que la de B a C. ¿Están de acuerdo? O sea, la distancia de B a C es la misma que la distancia de B a G y es la misma que la distancia de A a H. Por lo tanto, este segmento, que ahorita le estoy poniendo estas dos rayitas, y que lo estoy poniendo en blanco, este segmento es del mismo tamaño que el otro segmento blanco, y es del mismo tamaño que el segmento original naranja, que ahorita lo estoy poniendo de blanco. Por lo tanto, ya hice de construir un segmento de tamaño BC, pero que ahora pasa por A. Y fíjense, para hacerlo, muchachos, insisto, ocupé el resultado anterior de construir un triángulo equilátero. Entonces, esa sería una forma de construir un segmento de una longitud dada que pasa ahora por otro punto arbitrario que yo tengo. ¿Se dan cuenta? Y para ello no usé
de que agarro mi compás y veo cuál es la distancia y la traslado, ni agarré mi regla y trasladé la distancia. No, no. Aquí lo único que puedo usar son estas construcciones de hacer círculos, o sea, lo que sí puedo hacer que al hacer círculos, sé que todos los puntos sobre el círculo equidistan del centro la misma longitud, el mismo tamaño. Eso es lo que puedo usar, y puedo usar las construcciones que ya hice anteriormente, como en este caso el triángulo equilátero, y que entonces eso me aseguraba que los lados medían lo mismo. Entonces, fíjense, esa es la demostración, la proposición 2 de Euclides, y ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para demostrarla? Pues lo que tendríamos que hacer ahora es ponerlo en palabras y decir todo lo que acabamos de decir. Me paro en el punto B y trazo una circunferencia de radio BC, ¿no? Y esa es, lo puedo hacer por la proposición o por el postulado del círculo. Era el postulado 3, ¿no? Y después, por la proposición 1 que ya hicimos, de que se puede construir un triángulo equilátero, bueno, primero, por el postulado donde me dice que por 2 puntos de la recta, que es el postulado número, ¿cuál era? El postulado 1 por 2 puntos pasa una sola línea recta. Por ese postulado puedo construir la recta que va del punto A al punto B, que era la original, ¿no? Esta está aquí, la que estoy señalando en rojo. Es por postulado 1 puedo hacer eso. Y entonces, por la proposición 1, puedo hacer el triángulo equilátero ABD. O sea, hay que ir escribiendo todo eso y diciéndonos en qué nos estamos basando. Y haciendo toda esa escritura, a lo que llegaríamos es a la demostración justo de que la distancia que queríamos entre B y G es la misma que entre A y H. Fíjense, lo que yo demostré no fue esa, fue DH igual a DG. Esa fue la que demostré, que DH era igual a DG. Pero luego a DH le quito le resto, si quieren, la de DAA, y a la DG le resto la de DAB. Y justo lo que me queda, si la DH le quito la de DA, me queda la de AH, que es la que me pongo aquí. Me quedó la de AH. Y si a DG le quito la distancia de DAB, me queda la distancia de BAG, que son iguales, pero BAG era igual a BAC. Entonces AH es igual a BC. Esas son lo que hay que poner en palabras y decir en qué me estoy basando. Y eso es lo que construiría la demostración. Pero entonces, fíjense, con esta construcción, ahora yo ya estoy seguro que dado un punto, puedo construirme. Y ustedes me van a decir, oye, pero te construiste un segmento que pues hace un cierto ángulo con el original, ¿no? Bueno, sí, pero ahora como ya me conozco esa distancia, me paro en A y hago un círculo de ese tamaño y ya tengo un número infinito de segmentos del mismo tamaño BC. ¿Ok? Tengo paralelos, perpendiculares, tengo de todos los colores y sabores. Entonces ya con este resultado, ahora sé que me puedo parar, o que dado un segmento, si tú me das un punto, yo te puedo construir un segmento igualito a ese, que pase por ese otro punto. Y eso ya lo puedo usar en demostraciones posteriores. Ya sé, de alguna manera, fíjense qué aprendí aquí. Lo que aprendí fue a trasladar segmentos. Eso fue lo que aprendí. Y lo estoy demostrando. Bueno, no lo estoy demostrando, pero ya sé cómo hacer la demostración. Entonces, la conclusión, muchachos, aquí conclusión, eso es lo importante ahorita para nuestros fines. ¿Cuál es la conclusión? O sea, ¿de qué se trata el postulado 2? Si tú me das un segmento AB del tamaño que a ti se te antoje y me dices, constrúyeme uno que ahora pase por C, del mismo tamaño, yo ya sé hacerlo. Y estoy segurísimo que lo que te construya es exactamente del mismo tamaño que AB. Y lo puedo poner aquí, o lo puedo poner en esta dirección, o lo puedo poner en esta dirección, porque con un círculo lo puedo poner en donde quiera. Entonces, muchachos, fíjense, no sé si les parezca bonito, pero qué bonito lo que acabamos de encontrar. Lo que acabamos de encontrar es cómo trasladar un segmento,
pero también con compás lo que puedo hacer es rotar ese segmento. Entonces, lo que yo ya aprendí con estas dos proposiciones, la Euclides Challenge Number 2, es, puedo trasladar segmentos, eso sería la conclusión, puedo trasladar segmentos. Rotar ya era fácil, ¿no? Porque con el puro compás lo roto. Trasladar y rotar segmentos. Y no necesité mi reglita graduada, ni necesité mi compás que se quedara fijo, ¿no? Para estarlo saltando, no. Yo ya lo puedo hacer, así con construcción de regla compás como lo hemos definido a la griega. Y eso está bien, bueno, yo no sé si a ustedes les parece importante o no, muchachos, pero entonces, esto a lo que me lleva es a un concepto, aquí hay varios conceptos metidos. Primero, trasladar y rotar me lleva a un concepto que se llama de simetrías, y de hecho todavía más específico de isometrías del espacio. Es, dado un espacio, ¿qué operaciones puedo yo hacer en ese espacio? Y yo puedo aquí ahorita trasladar y puedo rotar en este espacio. Los segmentos quedan del mismo tamaño. Y el segundo concepto importante es el de congruencia. Congruencia. ¿A qué se refiere la congruencia, muchachos? Oh, esto no quiero sacarlo. Y luego me cuesta trabajo quitarlo. Yo nunca sé quitar esto cuando me sale. ¿Y a qué se refiere? No tengo, ¿a qué se refiere esta cuestión de congruencia, muchachos? Fíjense, a eso se refiere. Yo tengo un segmento AB. Y por acá tengo un segmento C y D. Mi pregunta es, ¿estos segmentos son, no puedo decir iguales en qué sentido? En el sentido de yo puedo llevar uno al otro y ver que son de la misma longitud, en ese sentido son iguales, pero realmente la palabra que se utiliza son congruentes. Entonces la pregunta es, ¿son congruentes estos segmentos? O, pues un poco como más en nuestras palabras, la pregunta es, ¿son iguales estos segmentos? ¿Puedo agarrar el AB y trasladarlo y superponerlo con el CD y ver si son de la misma longitud? Si sí son de la misma longitud, entonces digo que son congruentes. ¿Vale? Aquí congruencia, muchachos, es casi sinónimo de igualdad. Es como sinónimo de igualdad. Entonces, lo que acabamos de hacer con el postulado de Euclides, el otro, es que yo ya puedo entonces utilizar esa construcción para decidir si A y B y C, D tienen el mismo tamaño o no. ¿Qué tendría que hacer? Pues ahorita lo que acabo de hacer con esto es, me fijo en un punto y trazo, por ejemplo, me fijo en D o me fijo en C, como quieran, me fijo en D, y con lo que acabo de aprender, puedo construir segmentos de tamaño AB que pasen por D. Y rotándolo con un compás, puedo ver si este segmento, al rotarlo, coincide o no con el que tendría yo original. Entonces ya puedo comparar dos segmentos. Y puedo decir si son iguales en tamaño o no son iguales. Si son iguales, digo que son congruentes. Si no son iguales, digo, pues no son congruentes. Entonces, muchachos, ya aprendí a comparar segmentos. ¿Qué seguiría? Dices, a ver, si ya sé comparar segmentos, ahora me interesaría
saber comparar ángulos. Pues ahora me gustaría comparar ángulos. O lo que sería lo mismo de preguntarme si yo tengo dos ángulos, alfa y beta, la pregunta sería alfa es igual a beta o no. O ver si los ángulos son congruentes. Por ejemplo, fíjense, en este postulado de Euclides, que me dice que todos los ángulos rectos son iguales, el cuarto, de alguna manera es como una cuestión de congruencia de ángulos. Me está diciendo que todos los rectos son iguales, no importa cómo estén dibujados. Pero yo ya no nada más quiero los rectos, quiero cualquier ángulo. Entonces, esto está generalizando ese postulado del cuarto de Euclides a cualquier ángulo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo decidir si dos ángulos son congruentes o no? Bueno, entonces, si yo ya sé cómo trasladar un lado al otro lado, y puedo trasladar, o sea, supónganse que este sí, vamos a ponerlo en colorcitos, este es un verde, y este es otro verde. Yo ya sé trasladar un verde al otro verde, lo sé por esto. No necesito siquiera que sean iguales en tamaño, pero sí los puedo superponer. Y puedo llevar el blanco al blanco, puedo ver si la abertura es igual o no. Y si son iguales, digo que los ángulos son congruentes. Y si no son iguales, pues yo digo que no son congruentes. Entonces, de alguna manera, lo que acabo de demostrar me va a servir también para la congruencia de ángulos. Y entonces, pues ya encarrerados, ahora la pregunta va a ser, oye, ¿y qué pasa con las figuras geométricas? Si yo tengo dos triángulos, la pregunta es más, vamos a hacerlo uno de otro color para que se vea diferente. Si yo tengo dos triángulos, la pregunta es, ¿son iguales o no? O, otra vez, puesto en el lenguaje que estoy diciendo, es, ¿son congruentes o no son congruentes? Si son congruentes, pues chido, ya son congruentes. Y si no, pues diré que no. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago para comparar dos lados? Perdón, dos triángulos. Y eso está como interesante porque fíjense, si supongo que este tiene ángulo alfa, beta y gamma, y este tiene ángulo, ah, ¿qué les gusta? Alfa, beta, gamma. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Delta, epsilon y eta. Tiene otros ángulos. Entonces ustedes dicen, pero si ya sabemos comparar los segmentos, si sabemos si los segmentos son congruentes o no, pues ya sabemos compararlos. Y si ya también sabemos comparar los ángulos, pues ya comparamos todo. Entonces, pues diríamos, los dos triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales a los de los otros tres. Supongamos que así le llamamos los ángulos, el lado A, B y C, ya se le llamamos el ángulo de F. Entonces uno podría decir, bueno, si A es igual a uno de los lados del otro triángulo y B es igual al lado que le sigue y C es igual al lado que le sigue del verde, entonces todos son iguales, pues entonces eran iguales. O alguien dirá, no, espérate, pero pues si alfa, si los ángulos son del triángulo de la izquierda son iguales al del triángulo de la derecha, pues también podemos decir que son iguales. Pero alguien se puede preguntar, ¿cuál es lo mínimo que tendrían que ser iguales para decidir que los triángulos son congruentes? O sea, me queda claro que si los tres ángulos son iguales y los tres lados son iguales, pues los triángulos son iguales. Pero la pregunta es, ¿habrá un criterio más pequeño que me diga, a lo mejor si comparas con dos lados que sepas que son iguales, ya acabaste y van a ser iguales los triángulos, o no? Entonces, aquí van a venir algo que se llaman los criterios de congruencia.
de triángulos. Y estos criterios lo que me van a decir es cuándo estos dos triángulos son iguales o no, o congruentes o no. ¿Vale? Esos los vamos a ver. Y vamos a ver que no necesitamos comparar todo para estar seguros que son congruentes. Pero miren, ¿cómo me llevó a esto? Simplemente el resultado de Euclides de trazar un segmento de la misma longitud que pasara por otro punto. Porque eso me permitió, insisto, lo interesante de esto es que me permitió trasladar los segmentos. Y el trasladar lo que me permite es ver esto. Y la forma más fácil, muchachos, y también hay videos en YouTube que ustedes pueden ver y agarran y dicen, pues está bien fácil, ¿no? Agarro un triángulo, ¿no? Con un triángulo lo dibujo y entonces si lo traslado y dibujo otro triángulo, pues entonces esos triángulos son congruentes. Y si lo roto, pues son congruentes. Pues sí, lo que está detrás es esto, formalmente. A ver, denme un segundo, muchachos, por favor. Sí, Lupita. Sí, dime. No, la verdad no. Oye, dame 10 minutos, Lupita, estoy en clase y te llamo y vemos eso, ¿vale? Gracias. Bueno. Perdón, muchachos, es la secretaria del departamento, entonces, pensé que era algo que pasaba en el departamento. Bueno, ahorita. Entonces, ya se fijaron a dónde voy. Ahorita vamos hacia esto. Y otra vez, esto es interesante porque entonces yo los triángulos los puedo trasladar, los puedo rotar, porque y puedo decidir si dos son iguales o no, pues rotándolos y trasladándolos y poniéndolos, decir, a ver, vamos a ver, ¿son iguales o no son iguales? ¿Ok? Y eso se llaman criterios de congruencia. Eso lo vamos a ver con todo detenimiento. Pero lo que quiero aquí hacer énfasis y quiero que venderles y que se den cuenta y que se emocionen un poquito y que digan, órale, qué chido está esto. A lo mejor dicen, qué hueva está esto, qué aburrido. Es como los griegos fueron cuidadosos en hacer sus definiciones y sus construcciones y sus demostraciones, de tal manera que les permitía, sin lugar a dudas, decidir cuando dos cosas eran iguales o no eran iguales. Y cuando digo dos cosas me refiero a los objetos geométricos que estamos viendo, ¿no? Segmentos, ángulos, figuras geométricas, triángulos, polígonos, etcétera. Porque ahorita aquí me paré en triángulos, por ahora lo puedo ver con cuadriláteros, con pentágonos, con hexágonos, con cualquier figura, pues yo ya si sé trasladar segmentos, sé trasladar todas las figuras y rotarlas, y puedo decidir si dos figuras que están en diferentes lugares son o no son iguales. Ustedes aquí dirían, pues esto está muy sencillo, porque imagínense que mi triángulo está así, vamos a poner un triángulo rectángulo y por acá mi triángulo está asado. Entonces, para ver si estos son iguales o no, tendría que trasladarlos y luego rotarlos, ¿no? Son las dos operaciones que tengo oportunidad de hacer en el espacio plano. Entonces, para allá vamos, muchachos, pero quise ver cómo un simple resultado que a lo mejor a simple vista no tiene mucho chiste, dice, qué flojera aprenderse eso, todas las implicaciones que tiene. Entonces les pregunto aquí, de segundo ejercicio, porque el primero ya dijimos, era esta actividad para entregar el próximo jueves, porque es necesario hacer demostraciones. Yo lo que les pediría es que se hagan como actividad 2. Actividad 2, vamos a ponerla aquí, actividad 2. Es escribir la demostración. También para entregar el mismo jueves, escribir la demostración de esta proposición. Aquí está la construcción geométrica, vuélvanla a hacer, y entonces ahora hagan la demostración. Yo la voy a hacer para que ustedes la comparen y vean que están bien o si les faltó algo, pero también para entregar. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Este es el momento. Me fui muy rápido, como que supongo que debe haber algunas... o sea, no les voy a creer que me digan que todo está clarísimo, porque ahora sí no se les cree. Los escucho.
Profe, yo aún no entiendo lo de trasladar la recta. Muy bien. Alejandra, ¿verdad? Sí. Sí, mira, fíjate, lo más sencillo, Alejandra, a ver, déjame ver si así por aquí se entiende. Suponte que tengo una regla, ¿no? En mis manos, aquí tengo una regla, ¿no? ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Pero bueno, cualquier cosa me sirve como regla. Esto es una regla, ¿no? Digo, mira que está una regla. Agarro mi regla, la pongo en mi papel. Tú no ves la regla porque no la puedo integrar a la pantalla, pero en verdad la estoy poniendo sobre la pantalla y agarro y trazo una recta. Ahí está. Mira, se ve tan recta porque sí seguí mi regla, ¿no? Ese segmento tiene una longitud. Ahorita no nos hemos metido, Alejandra, en si son metros, son pies. Eso no nos hemos metido, nada más tiene una longitud. Y este es el punto A y este es el punto B. ¿Vale? Ahora, yo agarro mi regla y yo la puedo colocar como yo quiera, ¿no? La puedo hacer lo que quiera. Entonces, si yo, de hecho, podría hacer, ándale, mira, que mi segmento fuera del tamaño de esta orilla de lo que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, déjame, lo hago tal cual del tamaño para que quede claro. Entonces, agarro mi regla, como te estoy diciendo, y entonces escribo, o dibujo mi regla. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué significa trasladarla, Alejandra? Entonces, yo trasladarla significa que dentro de mi hoja la puedo dibujar en cualquier otra posición. Por ejemplo, la puedo trasladar hacia abajito y esta misma la puedo construir aquí abajo. Lo que hice para hacer esto fue el punto A lo moví hacia abajo, el punto B lo moví hacia abajo, y de hecho todos los puntos de la recta los moví igual. Eso quiere decir trasladar mi segmento. Lo trasladé hacia abajo. Pero esa traslación la puedo hacer en cualquier otra dirección. La puedo trasladar ahora a y es la misma recta. ¿Te queda claro que para hacer eso, ahora ya no las trasladé igual? Ya cada punto lo trasladé diferente. Este punto A lo trasladé hasta acá. Este punto B, nada más lo moví poquito. Pero todos los puntos de la recta, todos, los moví una cierta distancia a mi plan. Pero lo interesante es que yo estoy seguro que esta recta, o este segmento de recta, es igual al original, porque lo estoy haciendo con mi misma regla, ¿no? Que está aquí. Pero ahora, los griegos no tenían eso de decir, esta longitud es la misma. Bueno, hasta aquí, Alejandra, ¿te queda claro lo que sería trasladar la recta? O también la podría haber movido hacia, no sé, hacia un lado, por ejemplo, aquí. La misma recta. Ese es el punto A, ese es el punto B. Y otra vez, para hacer esto, los puntos los estoy moviendo de manera diferente. Entonces, déjame, pongo de otro color. Este punto B lo estoy moviendo hacia acá. Este punto A lo estoy moviendo hacia acá. Y todos los puntos intermedios los estoy moviendo de manera diferente. Por eso significa trasladar. La voy a mover hacia otro lugar de mi plano. No necesariamente que esté en la misma posición. La primera, fíjate, traté de hacerlo una recta paralela, o sea, la moví paralelamente. Pero las otras ya no me importó eso, ya las puse como quería. ¿Hasta aquí te queda claro eso, Alejandra, esto de trasladar? Sí, profesor. Ok. Y la otra cosa que quería decir, que también dije hace rato, fue lo de rotar. Podría yo agarrarme este punto, el B, como un pivotito, hacer con un compás un círculo de radio AB y podría construirme un número infinito de segmentos, todos los que pasan por B, todos los que pasan por B, otro, a todos los radios que pasen, o sea, podría ser un círculo, no lo voy a dibujar, no me va a salir, pero podría ser un círculo y también todas esas rectas, o sea, así rotadas, también serían igualitas a la original, ¿no?
Pero fíjate aquí que lo que hice, Alejandra, partí de una recta, la moví o la roté, y estoy seguro que todas son igualitas, del mismo, por iguales quiero decir del mismo tamaño. Eso quiero decir por iguales, del mismo tamaño. Entonces las trasladé, o sea, las moví sobre el plano o las roté. Y todas estas que yo puedo generar son iguales, ¿vale? Pero aquí entonces empecé con una y a esa una nada más la moví o la roté. Es un problema diferente, Alejandra, es un problema diferente si ahora tú me das dos rectas, esta y me preguntas si son iguales o no. Este es AB y esta es C y D. La pregunta es ahora, ¿estas son iguales o no? Y para respondértelo, yo diría, fíjate, esta pregunta es más complicada que la anterior. En la anterior simplemente, bueno, en la anterior agarré una y a esa una la moví y generé muchas. Pero yo estaba seguro que todas son iguales porque nunca cambié la original, no le cambié el tamaño, nada más la moví completa o la roté completa. Aquí ya es diferente porque no estoy seguro que sean la misma. Entonces, ¿qué tendría que hacer para saber si son la misma o no? Lo que tendría que hacer ahora es a lo mejor este punto C, moverlo hacia A. Y este punto D, tratar de moverlo hacia B, ¿no? O sea, hacer lo mismo que hace rato, trasladarla, pero ahora como que en reversa. Suponte que puedo hacerlo y este punto ya lo puse aquí encima. Y este punto ahora ya lo puse aquí, pero a lo mejor me queda más grande, Alejandra. Así. Entonces voy a decir, no son iguales. La trasladé de tal manera que los pude poner uno sobre otra y las puedo comparar. O a lo mejor me quedó más chiquita también, no lo sé, tendría que verlo. Pero entonces, fíjate, para poder hacer esa comparación, para el CD compararlo con el AB, tengo que trasladar la recta. ¿Ok? Es lo que tendría que hacer. Entonces, lo que hice fue que di un punto acá afuera, donde este punto C, de alguna manera dije, lo voy a poner en A, y trasladar el D, de alguna manera fue como ahora dibujar una recta del mismo tamaño que CD, pero que quedara alineada con la que estoy comparando, con la AB. ¿Sí? Si quieres, le debimos haber puesto de blanco esta también. Porque las blancas es la que pude trasladar. Y vamos a poner las operaciones de naranja. Esto que fue un traslado, lo pongo de naranja. Esto que fue un traslado, lo pongo. ¿Vale? Pero entonces ahora, esto es equivalente a decirte, Alejandra, yo te voy a dar un punto A y te voy a dar un segmento CD. Y quiero que me construyas un segmento del mismo tamaño CD, pero que pase por A, para que entonces yo pueda compararlo con el segmento verde original AB. Eso es lo que yo quiero, compararlo con AB, para decidir si son iguales o no. Entonces, el resultado que acabamos de ver de Euclides, lo que me permitió es, dado un segmento y un punto, es escribir uno del mismo tamaño que ese. Entonces, lo que te estoy diciendo es, esto sí lo sé hacer. Por ese resultado, el CD blanco que tengo acá abajo, de aquí, lo pongo con mi luz roja, que está aquí, lo puedo, con ese resultado de Euclides, dibujar ahora aquí sobre la verde. Si son iguales, pues ya digo, son iguales. Si uno es más grande que el otro, digo, pues no son más grandes. Pero lo importante es que Euclides, con ese resultado, me permitió este blanco trasladarlo aquí. ¿Ok? Eso es lo que me permitió. Y una vez que ya me permitió eso, yo introduje un concepto diferente que es el de congruencia o el de igualdad. ¿Son iguales o no son iguales? Entonces, a eso me refería con trasladar, Alejandra, que yo puedo mover la recta, o aquí, de hecho no es que yo la pueda mover, realmente te estoy dibujando una diferente, pero lo que sé es que esa diferente es del mismo tamaño que la original, y para todo fin práctico es como si la hubiera trasladado.
No sé si, es como si la hubiera movido yo, pero en realidad Ok. es una recta diferente. A eso me refiero con trasladar, es mover sobre el mismo plano una recta, de tal manera que te quede del mismo tamaño, que no pierdas el tamaño, y tú le puedes hacer lo que quieres a esa recta, bueno, menos doblarla, ¿no? O sea, la puedes mover, te digo, la puedes rotar, puedes hacer lo que quieras, sin doblar. Eso sería trasladarlo, Alejandra. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, profesor, quedó un poco más claro. Ok, bueno, ya se me fueron las 10, ya son las 10. Lo que voy a hacer la próxima es justo, voy a hablar un poquito de ángulos. Hay algunas cosas que definir como ángulos complementarios, suplementarios, etcétera. Vamos a checar que justo la suma de un triángulo son 180 grados, o dos rectos más bien, es lo que vamos a checar. Y después de eso vamos a ir a estas nociones de congruencia de triángulos, que es algo que mis colegas están interesados en que hagamos, o que es importante hacer. Entonces, para la próxima voy a hacer, ya no va a ser demostraciones como ahora, les voy a dejar unas 2 de tarea, ya ahorita les dejé una, les dejaré una más por ahí, y después, si alguien quiere aprender a hacer las demostraciones, una forma sería hacer la demostración de todo lo que veamos. Algunas son muy sencillas, son más numéricas, pero ya me voy a ir más con la parte de intuitiva para ir sacando resultados, sobre todo los resultados que nos interesan de geometría y que ustedes van a ocupar mucho durante sus carreras o en las materias que vienen. Entonces, aquí le paramos.